Bueno, y sigue la tensión en el Senado tras la polémica votación para elegir una nueva mesa de la corporación. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de no respetar el acuerdo que habían alcanzado. Y vamos a conversar de este tema con el senador Pedro Araya. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días. ¿Está más recuperado, senador? Le pregunto porque usted era el nombre, ¿no? Hasta que comenzó todo a cambiar la tarde del día martes. En lo personal, por supuesto, ya estamos recuperados porque uno sabe que siempre puede pasar algo en estas cosas y que las elecciones se ganan o se pierden cuando se termine de contar el último voto. Obviamente sabíamos que era un tema compleja, puede llegar a la presidencia del Senado. Primero porque la nominación del PPD demoró más de la cuenta y segundo porque ya se percibían que había movimientos bastante extraños por parte de la derecha para no cumplir el acuerdo administrativo respecto del manejo del Senado durante este periodo legislativo. ¿Por qué demoró tanto este acuerdo del PPD? Aquí hubo un error de la mesa directiva, a su parecer, ¿y qué hizo que se apuraran de la derecha o cree que esto estaba concertado desde la oposición mucho antes? Es que yo creo que aquí hay que separar los temas. Primero, la demora del PPD no debió haber sido un problema para el cumplimiento del acuerdo, porque en ninguna parte del acuerdo se decía que el candidato a presidente tenía que estar presentado 6 meses, un mes, un día, 3 semanas antes de la elección. Solo se señalaba que el partido tenía el cupo y tenía que señalar el nombre antes de la votación, que obviamente tenía que ser antes de las 4 de la tarde de ese día. Entonces, en ese sentido, claro, probablemente el error que cometió el PPD, que cometió la directiva del PPD y también el gobierno, fue no haber generado un mayor marco de presión con el objeto de que el PPD resolviera esto rápidamente y haber tenido un espacio con la derecha para ver qué es lo que iba a ocurrir. Lo segundo, aquí el gran responsable de que este acuerdo se cumpla, a mi juicio, es la Unión Demócrata Independiente. Y en esto yo responsabilizo directamente al presidente del partido, Javier Macaya, y al expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Yo tenía la mejor opinión de Juan Antonio Coloma, pensaba que era una persona correcta, digna, que cumplía su palabra, pero ayer demostró lo que siempre ha estado en el ADN de la UDI, el engaño, la mentira, la traición. No por nada fueron capaces de encubrir las más atroces violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Coloma era parte de Chacarilla, yo pensé que había dejado atrás ese pasado y que hoy día era un hombre democrático, pero ayer demostró que no. Todo lo que ellos quieran decir o hacer respecto de que esto no se cumplió por el tema de Hacienda es una falsedad y es tratar de maquillar el engaño y la traición que ellos ya habían concertado probablemente hace varios días atrás o semanas atrás con Renovación Nacional y con Demócratas. Eso le voy a preguntar, el rol que tuvo Demócratas o la responsabilidad para usted, porque también en este periodo hubo cambios de militancias, ¿no? Que algo también incidieron en este hecho. Es que esto justamente agrava más la situación porque cuando se acordó este acuerdo administrativo en el cual Juan Antonio Coloma participó activamente y con el cual me tocó intercambiar posiciones, lo que buscaba el acuerdo administrativo era que en el evento que un senador o 2 o 3 senadores se cambiaran de partido, se cambiaran de comité o pasaran a la oposición o al oficialismo, no se alterara el equilibrio mayoritario del Senado. Y justamente lo que se buscaba evitar eran las situaciones que hizo la senadora Rincón y el senador Bócari. Y curiosamente el senador Coloma era el que mayor énfasis colocaba en que la idea de este acuerdo era justamente evitar ese tipo de situaciones que vimos el día martes en el Senado. Entonces, el senador Coloma no puede decir, o no puede la UDI pretender decir que aquí hubo un cambio respecto de la composición de fuerza en el Senado, que por cierto es un cambio real. Pero ese acuerdo administrativo justamente lo que buscaba evitar era que se produjera la situación que vimos el día martes, porque todos sabíamos que este Senado iba a ser muy feble en cuanto a la mayoría. Iba a haber siempre una mayoría circunstancial en el Senado, producto que ninguno de los dos bloques alcanzó la mayoría absoluta del Senado. El error del PPD, de la mesa directiva, decía usted, o del gobierno, fue el del día martes. No, el gobierno ¿el gobierno cree usted que ha estado lo suficientemente involucrado? Porque si bien son poderes distintos, siempre hay opresiones a través de la Express, por ejemplo, conversaciones. ¿Aquí hubo esas conversaciones necesarias por parte del gobierno? Yo creo en lo personal que aquí el comité político en su conjunto está al debe con lo que ocurrió en el Senado. Porque claramente, a mi juicio, van a haber 2 efectos inmediatos respecto a lo que ocurrió el día martes. El primero es que el Senado, que tenía una larga tradición histórica y que probablemente era lo que más valoraban los chilenos y las chilenas, era que era un lugar de acuerdo, donde la palabra empeñada se respetaba. Eso se rompe el día martes y es el estigma que va a tener que cargar Coloma como expresidente del Senado y la UDI.
Y esa situación deja un punto muy complejo hoy día al gobierno, porque claramente yo como senador tengo el legítimo derecho a dudar absolutamente de todo lo que proponga o todos los acuerdos a los que llegue el gobierno con la derecha. O sea, por lo pronto, por ejemplo, el Senado tiene que atender la reforma previsional. ¿Qué certeza tengo yo que la derecha va a cumplir lo que al presidente Boric o a la coalición de gobierno le interesa la reforma previsional? ¿Qué certeza tenemos como senadores que se va a cumplir respecto a los sistemas de nombramiento, la alternancia, por ejemplo, de los ministros de la Corte Suprema o del fiscal judicial o del Contralor? Entonces, el gobierno y especialmente la CESPRES queda en una posición muy compleja. Y el segundo gran efecto que yo creo y lo lamento mucho por el presidente Gabriel Boric. Yo creo que el presidente Gabriel Boric dejó de ser el presidente que quería correr el cerco y se va a parecer cada día más al expresidente Elwin, que va a poder hacer las cosas en la medida de lo posible. Porque claramente ahí el día martes se develó en el Senado que la derecha hoy día tiene una nueva mayoría en el Senado. Paradojalmente, si uno guarda las proporciones, volvemos a lo que fue el año 90 cuando asume el presidente Elwin, donde había un Senado que era mayoritariamente de derecha y que bloqueó todas las reformas, y que las pocas reformas que se pudieron hacer eran reformas que se hacían en la medida de lo posible lo que quería la derecha. Yo me atrevo a vaticinar que el primer gran efecto que van a sufrir los chilenos y las chilenas de lo que ocurrió el martes en el Senado tiene que ver con que la reforma previsional no va a ser una reforma que va a beneficiar a los chilenos, a las chilenas, a los pensionados. Va a ser una reforma que va a favorecer a la industria y que probablemente le va a entregar unas migajas a los pensionados. Entonces, hemos tenido hoy día un golpe muy fuerte y esto yo creo que la crítica que tiene que hacer y la autocrítica del comité político es que no fueron capaces de visualizar lo que podía llegar a ocurrir en el Senado, sobre todo sabiendo el complejo escenario que hay en la Cámara de Diputados. Es que eso le iba a decir, todo parecía que en la Cámara Alta las cosas estaban mucho más acordadas, ¿no? Y en comparación con la Cámara de Diputados. ¿Cree usted acá que la mesa que asumió va a tener un rol conciliador o de consenso como han asegurado o el propio nuevo presidente del Senado? Yo le deseo lo mejor del éxito al nuevo presidente del Senado, José García. Creo que es una persona correcta, creo que él vio la oportunidad y la aprovechó, y lo que es absolutamente legítimo. Pero de ahí a que él sea una persona que logre los consensos necesarios lo veo bastante difícil. Si todos sabemos cuáles son sus posiciones, porque todos sabemos cuáles son sus posiciones. Él es un hombre de derecha que no está disponible a avanzar más allá de la reforma previsional. Él no está disponible a tocar, por ejemplo, a la industria de la AFP. Entonces, claro, van a tratar de maquillar, por ejemplo, en el caso de la reforma previsional, algún acuerdo que yo vuelvo a insistir, cuando uno mire la reforma previsional del presidente Boric, va a terminar siendo una reforma previsional en la medida de lo posible que terminó favoreciendo a la industria y que probablemente en los próximos 15 o 20 años no se pueda tocar el sistema. Y además, lo otro que te decía Fresia, si lo grave de lo ocurrido el día martes es que están absolutamente quebradas las confianzas. O sea, nosotros como sector oficialista hoy día no tenemos ninguna confianza en que, por ejemplo, la derecha vaya a cumplir la alternancia que debe hacerse en los nombramientos de la Corte Suprema. Y eso va a ser un problema porque todos sabemos que ha sido muy complejo designar el cupo que está vacante hoy día en la Corte Suprema de un ministro del fiscal judicial producto de la falta de acuerdos. Pero hoy día, y esto lo conversamos con varios senadores oficialistas, tenemos legítimas dudas de que la derecha vaya a cumplir respecto de lo que se ha hecho tradicionalmente, que es la alternancia, que es un ministro que es más bien cercano al sector conservador y otro cercano al sector progresista. Y el senador Walker como vicepresidente, que también garantizaba el diálogo y el consenso, ¿tampoco usted cree que lo logre? No, Matías no está, obviamente, él no está a la altura de lograr ningún consenso hoy día porque él fue parte completa de este ardid. O sea, como dato anecdótico, puedo contarte que cuando empezó la sesión y el gran reclamo de la UDI era que no estaba resuelto el tema de la Comisión de Hacienda a favor de Jimena Rincón, se negaron a firmar el reemplazo que el PPD les entregaba para que entrara la senadora Rincón. Y claro, no había mucha explicación hasta que él se eligió como vicepresidente. Para mí no es mérito ni garantía de nada. O sea, no, para mi juicio no es una persona confiable en el Senado que pueda generar espacios de acuerdo. Por eso digo, se ha generado un quiebre de confianza bastante importante en una institución que se caracterizaba porque la palabra se cumplía y donde además el frágil equilibrio de mayorías que hay hace necesario generar consenso. Yo te avisoro que vamos a tener un año muy complejo a un Senado que le toca por lo pronto discutir la reforma previsional, la reforma tributaria, le toca, por ejemplo, nombrar 3 ministros de la Corte Suprema, un fiscal judicial, al Contralor General de la República. Entonces, eso entrará mucho en las negociaciones porque hoy día las confianzas están quebradas y si eso no se logra generar al menos un mínimo de conciencia de poder trabajar en conjunto, el gobierno va a tener un año muy, muy difícil.
Senador, cuando con su trayectoria de parlamentario no había visto algo así, usted lo ha dicho que se trata de una verdadera mexicana, ¿no? Con los cambios y los acuerdos que no se respetaron a última hora. No hay un precedente de esto. Yo no había visto esto en el Senado anteriormente. No tengo recuerdo, y de hecho, cuando uno mira lo que más valoraba la gente en el Senado es que cuando se llegaba a un acuerdo y se daba la palabra, esa palabra empeñada se cumplía. Mira, yo puedo entender, y en esto, yo puedo entender que efectivamente hubo un cambio de mayorías en el Senado. Hoy día lo que ocurre es que se ha sincerado que Demócratas es un partido de derecha. Y uno entiende que, claro, cambia la mayoría de la composición del Senado, pero lo que no se logra entender es el engaño que se arma o tratar de blanquear algo que no es. Hubiera sido perfectamente entendible que, por ejemplo, la UDI no hubiera dicho, mira, nosotros no vamos a poder cumplir porque estamos presionados, porque nos interesa un pacto municipal con demócratas, porque Renovación Nacional nos presiona y si no, no va a haber pacto electoral. Se entiende, pero es parte de las reglas del juego. Pero de ahí a tratar de levantar todo un engaño de que es porque el comité del PPD no le cumplió a Jimena Rincón lo de Hacienda, eso me parece que es demasiado burdo y demuestra que al final del día la UDI no estaba a la altura de las circunstancias para ser un partido que cumpliera sus compromisos. Bien, senador Araya, muchas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias, Tifresi. Hasta pronto.